para todos los que nos acompañan en nuestro renovado encuentro de Perashat Shavua. A veces el día alterna en función de las distintas ocupaciones que, gracias a Dios, vuelven a ser parte de nuestra cotidianeidad, más que nada en favor de nuestros alumnos aquí en Israel. Gracias por sumarse entonces a Perashat Shavua. La Sagrada Torá nos abre en esta perashá todo un cuadro que lo podríamos definir como el cuadro de pertenencia. Hasta aquí creo que las perashiot de Bereshit y de Noach han marcado un cuadro de referencia para sentirnos parte de lo que es el ser humano, para sentirnos parte de este mundo, para sentirnos parte de un creador. Pero así todo es la referencia y no todavía la pertenencia. Pertenencia significa que uno empieza a caminar en este Shabbat Kodesh y a lo largo de esta semana, junto con Abraham, Avinu y Sarah y Men. Hay un escenario que el deseo de Kadosh Baruj Hu de instalar el mundo de la familia como parte del destino del derrotero nuevo del mundo recreado después del Mabul, tuvo que ver con Noah y tuvo que ver con sus hijos. 70 naciones, de las cuales Nafetza Aare se extendió toda la tierra, las 70 naciones primordiales. No hay ninguna duda que todavía al mundo le falta el sentido de la Mishpajá. Mishpajá significa familia. Y por eso, junto con Abraham y Sarah, no solamente empieza la imagen del padre y de la madre, Avinu y Menú, sino aparece también el escenario en donde Kadosh Baruj Hu lo bendice a este hombre, como bendijo al hombre primordial, a Adán, como bendijo a Noah y a sus hijos en el post-diluvio. Y aquí aparece una brajá muy esencial a Abraham Avinu, Benibrehu Beja, Kol Mishpejota Adamá Ub Zareja. Y serán benditas por tu causa todas las familias de la tierra y tu descendencia. Por eso les digo, queridos amigos y amigas, que no me cabe duda de que hay un marco diferencial que tenemos que, obviamente, ponderar por parte de la obra de la creación. Y en este caso, empezamos a hablar de familia. Familia es pertenencia. Abraham Avinu no es tan solo un procreador de hijos, como lo podrá ser a futuro, y finalmente van a ser 8 sus hijos, a pesar de que en el principio la dificultad está marcadamente acentuada para no poder engendrar hijos, como lo relata nuestra Teresa. Y sin embargo, su nombre, Abraham, originalmente se va a transformar, como todos saben, en Abraham. Y ese Abraham implicaba Hamon Goim, o sea, un padre de multitud de pueblos, familias que no forman solamente hombres y mujeres, hijos o progenie, sino que van a formar pueblos que van a ser el origen de este mundo que Akadosh Baruj Hu lo empieza a ver, lo empieza a sentir como que parece ser el mundo que él tenía en sus planes originales. Y por eso Pirkei Avot dice que las 20 generaciones que pasaron desde Noah, desde Adán hasta Abraham, vino Abraham y tomó la recompensa de todos. Este es el tiempo en el cual comenzamos a transitar una vez más Perashat Lech Lecha. Obviamente, no sé cuántas veces cada uno de ustedes ha pasado por esta perashá, pero no me cabe duda que más allá del conocimiento, a veces superficial, a veces intermedio, a veces más profundo, la Sagrada Torá presenta siempre un desafío vital y que es el que podamos, obviamente, encontrarnos con el concepto del Hidush. Hidush me está hablando acerca, ¿qué me dice de nuevo?
no porque sea una obligación encontrar lo nuevo, sino porque nosotros crecemos al amparo del estudio, de una dedicación, de un esfuerzo. No me cabe ninguna duda que el esfuerzo está presente en cada uno de ustedes, en esta hora particularmente para quienes no están en Israel y en esta hora para quienes están en Israel también. Y de una u otra manera, ese escenario representa un escenario en donde nos podemos identificar con toda esta marcha, con toda esta puesta en marcha de lo que es el pueblo hebreo originalmente, porque esta es la denominación basal de nosotros, Am Haibri, para después pasar en la denominación última a ser los hijos de Jacob como Benei Israel, los hijos de Israel. Pero todo esto es un escenario que se va a ir pautando desde esta perashá llamada Lech Lecha. Nuestro comentarista, el Meshech Chochmah, trae pequeñas incursiones a cada uno de los pesukim, a la mayoría, no todos, de la perashá. El Meshech Chochmah es el rabino Meir Simcha Cohen de Vilna, que es un poderosísimo sabio, tanto de la Gemara como de las fuentes del Midrash. Obviamente trae en su comentario relaciones que él ya ha construido, quiere decir que él ya las conoce y trata de transmitir al lector alguna punta, alguna hilada, alguna punta de hilo, se puede decir así, como para que nosotros tomemos la aguja y sigamos surciendo, sigamos enhebrando y sigamos cosiendo el entretejido espiritual, moral, ético de nuestra Sagrada Torah. Y esos son los desafíos que nos proponen estos sabios comentaristas. Cuando comienza la perashá, todos sabemos que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, Lej Lejá, que se vaya, y fundamentalmente no le dice dónde. Sabemos desde dónde tiene que salir. Artejá, su tierra, su país, Moladeteja, su ciudad natal, Beit Abija, la casa de su padre. Eso está muy claro. Aparentemente, el hombre, cuando tiene que asumir un desafío y un destino, y en este caso inspirado por su propia elección, porque es Abraham Avinu el que emprende el camino. Y por supuesto que la Sagrada Torah nos lo propone, que este emprendimiento es de una reciprocidad tal que Abraham Avinu logra asumir ese compromiso y la palabra de Hashem que viene a marcar cómo ese compromiso se habrá de cumplir. Nos dice entonces, sabemos bien, profundamente desde dónde sale, pero no hacia dónde tiene que ir Abraham. Y allí dice la Sagrada Torah, entonces, lo primero que llama la atención en nuestro comentario es el Haaretz Asher Arecha. Quiere decir, a la tierra que yo te habré de mostrar. Areka. El verbo roe es un verbo que habla de la capacidad de ver, mirar, observar. En este caso, la conjugación es futura. Areka. Leja. Te voy a mostrar a ti. ¿Qué nos dice el Meshech Chochmah? Se puede explicar esto, dice el Meshech Chochmah, inspirado por supuesto en el Midrash de Bereshit Rabbah. Aclaro para todos, cuando hablamos de Midrash, los Midrashim fueron escritos, hablamos de Midrashim, que tienen que ver fundamentalmente con una lectura donde aparece la fábula, el relato popular, aparece el concepto de la Agadá, el cuento popular. Eso se llama Midrash Rabbah. Rabbah es grande. Entonces tenemos Midrash Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bemidbar Rabbah, Devarim Rabbah. O sea, esas son las 5 colecciones que están acompañándonos a lo largo de nuestro estudio. Por supuesto que el acento está puesto en el Midrash del libro de Bereshit, sin ninguna duda. Entonces dice, es posible explicar
esta realidad. Kitzibau, que Kadosh Baruj Hu, voy a leerlo para que ustedes entiendan el hebreo, que le ordenó Leilech la Aretz, que le ordenó ir hacia la tierra, Makom Ameyuad, a un lugar que estaba destinado para lo que era la abodá, que es el culto divino, o le korbanot, y para los sacrificios. ¿Y por qué? Y aquí el Midrash nos ofrece el Meshech Chochmah una idea muy interesante. Shesham y Kribu Adam Arishon de Noach Korbanoteh. Porque en ese lugar, en esa tierra, el ser humano primero, Adam Arishon, el ser humano primordial, y luego Noach, 10 generaciones después, ofrecieron sus propios sacrificios. O sea que esta tierra, este lugar al cual Dios le está pidiendo que Abraham ahora se dirija, no es tan solo una geografía en el mapa del Asia Menor, sino fundamentalmente es un lugar que tiene una historia espiritual profunda, arraigada en los pasos que dio Adán Arishon y luego, 10 generaciones después, Noah. Es muy interesante porque ellos hicieron korbanot en ese lugar. De Adán Arishon es posible que ustedes me digan, pero no hay fuente en la Torah que me diga eso. Sí, de Noah. Cuando Noah descendió del arca después del diluvio, por supuesto que ofreció un corbán. Vayara, el Kadosh Baruj Hu, olió el Reach Jihoah, el aroma agradable de ese corbán, y en ese momento es como que se vuelve a conciliar la idea de la convivencia entre el hombre con Dios. Ahora bien, este lugar a donde le pide Dios a Abraham que se dirija, tiene una historia espiritual mayor que la historia de la humanidad. Besham dice, y en ese lugar, prestemos atención, y Efarsem el Okut, en ese lugar, Abraham tendrá una meta, no solamente ser un servidor de Dios y ofrecer sacrificios a Dios, algo más. Y Efarsem el Okut, quiere decir, él habrá de publicitar la divinidad. Quiere decir, dará a conocer el nombre de Dios. Y esa tarea la tenemos en esta perashá. Vaikra Beshem Hashem. Construyó un altar en Shem, al primer lugar que llegó, y en ese lugar invocó el nombre de Dios. Pero algo más. No solamente publicitará el nombre de Dios, sino Yakdish Shemo. Va a santificar el nombre de Dios. Hasta aquí no habíamos escuchado esta tarea en el mundo. Santificar el nombre de Dios, ¿cómo? Beshechot Benu, cuando llevará a su propio hijo, Isaac, a lo que se llama la Akedah, el famoso texto que habla sobre el sacrificio de Isaac. Y allí entonces, Yar'e, Ar'eka, a la tierra que yo te mostraré, futuro. Abraham, Yar'e, dice con tanto exquisitez el autor, Abraham habrá de descubrir, habrá de demostrar, porque el Yar'e también quiere hablar de descubrir, de mostrar, de hacer ver. Habrá de hacer ver las fuerzas que están temunim, ocultas, de Seter Levavot, en lo más recóndito de su corazón, Asher Matzah Neeman Lefanai. Y él dice Jochma, hablándole a su público, que es un público conocedor de la tefilá cotidiana. Nosotros, antes de terminar con Pesuké de Zimra, todas las mañanas, antes de terminar con todos los salmos de agradecimiento a Dios, todo eso termina diciendo Shirat Hayam, el cántico sobre el mar, y después, y la Shema Melujá, Hashem tiene el reinado, Ishtabach. Pero antes de eso, decimos un párrafo del libro de Nehemiah, Vaivarech David, primero del libro de Divrei Hayamim, y después de Nehemiah. El Vaivarech David dice, Ata u Hashem Elohim asher macharta be Abraham, tú eres Hashem Elohim,
que elegiste a Abraham, Bekarata Echemo Abraham, y llamaste su nombre Abraham. Y que dice inmediatamente después, porque aquí el Meshech Chochmah lo trae como que ya tenemos que entenderlo. Umatzata es levavó neeman lefaneja. Es la primera declaración, como les enseñaba a nuestros queridos alumnos del Ulpan durante el día domingo. Umatzata es levavó neeman lefaneja. Tú encontraste el corazón de Abraham, Neeman, un hombre fidedigno. Akadosh Baruj Hu encuentra que el corazón de Abraham es fiel, es diferente a 20 generaciones atrás, perdón, 10 generaciones atrás, cuando Akadosh Baruj Hu descubre que Eliezer reba a Adam, Ram y Neahurá, y que lo expone justamente al final del diluvio, que el impulso del pensamiento del corazón del hombre es solo malo y todo el día. Difícil, ¿verdad? Y aquí tenemos el hombre diferente. Y eso es lo que yo quiero que entendamos en esta explicación del Meshech Chochmah tan profunda. Por eso dice, Abraham pudo descubrir esas fuerzas ocultas en lo más recóndito de su corazón, Asher Matzah Neeman Lefanav, que Akadosh Baruj Hu encuentra en el corazón de ese hombre esa Neemanut. Abraham es Neeman. Esta Sagrada Torah, cuando empieza el recorrido nuestro como pueblo hebreo, encontramos que Abraham es Neeman, fiel. Y terminamos la historia de los hechos de la Sagrada Torah con Moshe Rabén. Y Moshe Rabén fue definido por el mismísimo Creador ante Miriam y Aarón, su hermano. Bejol Beití, Neeman U. En toda mi casa eres el hombre más fiel. Vaya, Abraham y Moshe parecen ser esos dos artesanos, si me permiten la palabra, que van a formalizar, a fundar este tema de la emuná que podía existir en el mundo, pero que no estaba desarrollada, que el hombre no la podía descubrir. Y por lo tanto, cuando la canción popular dice que Anachnu Ma'aminim, Bene Ma'aminim, cuando los rabinos del Talmud dijeron que Am Israel son Ma'aminim, hombres de fe, hijos de hombres de fe, es que aquí tenemos una herencia espiritual, no genética, pero es una herencia espiritual por la cual transitaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y es la que quisiera ver y que la veo felizmente hoy en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, por razón. Y se los deseo también a todos y a cada uno de ustedes. Por lo tanto, desde Sheamar Areka, dice el rabino, el Meshech Chochmah, esto que Hashem le dice a Abraham, a la tierra que yo, Areka, te habré de mostrar, te haré ver, dice Areka, es un poal yotze, no es un verbo que yo lo activo como persona, sino que Akadosh Baruj Hu lo activa, te lo habré de mostrar. Entonces dice, ¿por qué Areka? Porque en esta tierra, dice el Meshech Chochmah, yo te habré de mostrar a ti, Abraham, todo lo que tienes adentro de tu corazón. Pero eso que tú tienes adentro de tu corazón no va a ser solo para tu alimento cotidiano y para tu certeza espiritual, sino que aquello que está oculto en lo recóndito de tu corazón, que hasta ahora no se pudo manifestar, la ajerim. Ahora se mostrará eso a quién, a los demás. Como llamar a Melech, como dijo el rey, cuando Abraham llega al escenario de la Akedah, y acá y agate, porque ahora he sabido que tú eres generoso de Dios. ¿Qué significa que has sabido? Akadosh Baruj Hu en ese momento toma conciencia que Abraham es temeroso de Dios, o lo sabía de toda la vida. No hay conocimiento que se le escape a nuestro Creador. Por eso vivía Abraham y Ben Ezra
dice Atayadati, es que lo tenemos que entender como ahora, oh, Dati, le jodía. Es otra vez ese verbo que sale hacia afuera, o aliose, se dice en hebreo, y este verbo sirve para qué? Para mencionar ante los demás quién es Abraham. Muchas veces el Hu tiene la certeza de quién es Abraham. Los que no tienen la certeza de quién es Abraham son aquellos con los cuales Abraham habrá de encontrarse en su camino, que no son pocos, porque a lo largo de la generación de Abraham, quiere decir Leflejá, Bayerá, Hayezará, vamos a ver eventualmente generación de muchos encuentros entre Abraham y distintas personas. Y por supuesto que en nuestra operación aparece el concepto de que Abraham es definido como Mesí Elohim hasta decir, bueno, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros. Algo ha demostrado, ¿verdad? En el Efize, Abraham Itrae, dice entonces el Meshe Jochma, para ayudarnos un poco mejor, dice, de esta forma Abraham Itrae te dejará hacer ver, Veye Anire y será aquel que sea visto por los otros. Yo entiendo la definición del Meshe Jochma de una manera muy sutil. Abraham es un espejo. Abraham es un reflejo de transparencia frente al prójimo. Que el prójimo pueda encontrar en él, se puede encontrar a sí mismo. Y eso es cuando logramos entre los seres humanos crear ese espacio de Neemanut, de confianza también. Neemanut no quiere decir de credibilidad, sino también el reflejo. Como decía David Amelech, de Atá, Enosh que Erki, Alufi, Meyudai. David Amelech habla del prójimo diciendo, y tú sos un Enosh que Erki, sos un hombre de mil valores, Alufi, sos mi maestro, Meyudai, sos aquel que yo puedo conocer en la profundidad. Creo que el verdadero desafío de Abraham es marcar una diferencia con las 19 generaciones anteriores, de las cuales no podemos tener una semblanza tan transparencial de ver el reflejo de Dios en esa persona, porque todas las generaciones, Majisim Ubaim, cada una producía un escenario lamentablemente de destierro. Destierro quiere decir el hombre fuera de sí, perder la condición humana. Bueno, esto es obviamente el escenario primero que nos lleva a una explicación muy profunda y por eso tenemos que potenciar obviamente cada palabra que dice este sabio. Y entonces, en principio, Abraham vino, ¿a dónde llega? Abraham hace su camino, obviamente, y hace su camino a dónde? A la tierra de Canaán y llega Ad Mekom Shechem. Ese camino en el cual lo acompaña Sarai, lo acompaña Lot, su sobrino, Betkora Nefesh, Asher Sube Harán, todas las almas que hicieron en Harán, habla del mundo, los hombres y mujeres que se adoptaron a ser parte de la fe de Abraham, a ser parte de ese mundo que habría después de ser Torah y Mitzvot. Abraham convertía a los hombres, Sará a las mujeres, dicen los sabios. Y para nuestra sorpresa, los Jajamín de la Gemara dijeron que este mundo tiene 6.000 años. 2.000 años de Tou, 2.000 años de decadencia, vacío y oscuridad, 2.000 años de Torah y 2.000 años de Mashiach. 2.000 años de Tou sabemos cuándo empiezan, con la creación. De Ares Aita Tou Babou. La tierra estaba desierta y vacía. Pero ¿cuándo empiezan los 2.000 años de Torah? Muchos de ustedes, pensando con criterio, me dirían, bueno, cuando Akadosh Baruj Hu se reveló al pueblo judío en el monte Sinaí con el Decálogo, y no estarían tan equivocados de pensar así, pero no.
los rabinos fueron más incisivos y dijeron, los 2000 años de Torah empiezan del pasuk que dice, y las almas que hicieron en Hará. A partir de aquí se produce esta revolución en el mundo. No buscar adeptos. No, 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 no. Abraham no es misionero. Abraham contagia una identidad. Ese es el reflejo de Dios en la tierra. Es un hombre diferente, es un modelo de hombre diferente. Puede tener riquezas materiales y así todo preservar su identidad espiritual intacta. Puede tener dudas, como todo hombre, y si no las tendría, entonces no podría pensar que Abraham responde por sus propias fuerzas. Pero cuando la persona responde por sus propias fuerzas, puede sentir duda. La duda es patrimonio del hombre de fe. El hombre de fe es el que duda. ¿Y que no tiene fe? No tiene de lo que dudar. Y así entonces nos dice que Abraham vino, llega al lugar, como dijimos, de Shem. ¿Y por qué vino Ad Mekom Shechem? Dice la Gemara, los Jajamim dicen, vino a Shem, miren ustedes, Leitpalel al Benei Yaakov, y se llamó Leilachem de Shem. Él vino a ese lugar, ¿saben por qué? Porque Abraham es un descubridor de la historia. El Aretz Asher Areka, no lo olviden, la tierra que te habré de mostrar. ¿Qué es lo que tiene Abraham por delante? No solamente la realidad, sino la visión profética. Y esa visión profética, porque Abraham también se transforma en este hombre que es Naví Hashem, como le dice en la próxima semana a Kadosh Baruj Hu, al rey Abimelech. Pídele a él que rece por ti porque es Naví, porque es profeta. Abraham llegó a Shem, ¿saben por qué? Dice el Midrash, para rezar por los hijos de Jacob cuando vengan a pelear en Shem. Faltan más de 500 años para eso. No importa. Abraham vino está presente. Vino a rezar a ese lugar para que nada malo les pase. Los hijos de Jacob fueron a causa del ultraje a Dina. De Aslo y Shaer Meair, Raka Makom de Gobet. Porque de la ciudad de Shem lo único que va a quedar es el nombre. Los habitantes fueron muertos por los hijos de Jacob. Y eso es entonces, dice el Meshech Chochmah, esto es lo que dice el Pasuk, y aquí cita a un Pasuk de Tehilim 26, esta es la prodigalidad que tienen los autores del mundo del comentarista. Ellos tienen todo el Tanaj en la cabeza. Esto es lo maravilloso. Es un desafío para nosotros también. Y a veces uno estudiando o haciendo tefilá también tiene mucho del Tanaj en su cabeza. Entonces dice, desde Beur Akra, y esta es la explicación del pasuk, Hashem ahavti me'on kochecha. Hashem, yo he amado me'on kochecha. Me'on es el lugar más alto de los cielos. ¿Se acuerdan de Sota Berajá? Hay un Hatán, fuera de el Hatán Torah y el Hatán Bereshit, fuera de los novios de los Torah y de Bereshit. Hay un Hatán anterior que se llama Hatán Me'oná. Me'oná es porque se le lee unos pesukim, los últimos, antes de repetir toda la perashá. Me'oná Elokei Kedem. Dios antiquísimo y primero está allí en el Maón. Entonces Hashem Ahavti Me'on Beteja. Yo amo aquel lugar en donde tu presencia es inefable. ובזמן שאין השכינה, רק מקום משכן כבודך, y cuando el tiempo que la Shekhinah no es el lugar donde habita su dignidad, Shamakom Kadosh Bein Aarón Bein Shekhinah, que el lugar es sagrado, pero no hay Aarón, no hay lugar sagrado como el Aarón Aberit, el arca del pacto, Bein Shekhinah, como Shambru, Talpiot. O sea que Shechem también dice, es uno de los aspectos
que habla de la santidad del lugar. Es muy interesante, porque es el segundo lugar que es adquirido por nuestros patriarcas en la tierra de Canaán. El primero fue Me'at Machpelah, y eso tiene su Kedushá. Y tiene después Shem por Jacob, y después el monte Moriah por parte de David. Entonces dicen, ¿cómo puede ser, a pesar de que no hay Aarón, no hay arca de la Torah y no hay Shekinah? Talpiot. Talpiot, ¿qué significa? Afiru Bishah Sheutel. En el momento que Talpiot es la distinción entre dos palabras, Tel, Piot. Tel es un espacio allanado, vacío, árido. En el momento que es Tel, Kol Piot Ponímela, todas las bocas se dirigen a él. Que nos dice aquí el Meshe Jochma, vaya adelante. Primero, lo tenemos a un Abraham Avinu, que es un profeta. Y va a ese lugar porque sabe que ese lugar será un espacio difícil para Jacob. El Ratfu Ajareb Ben Jacob, el Birkat Derech, cuando hacemos una bendición por el camino, cuando salimos de viaje, más de 4 kilómetros de nuestra residencia, el Nusa de Birkat Derech, de Filat Derech, se llama, de Faradí, dice que Jacob, dice, Belor Ratfu Ajareb Ben Jacob, que no persiguieron a los hijos de Jacob, que le hizo un milagro. Y ese milagro es los habitantes del lugar, ¿no? O de las aledaños. Es porque Abraham rezó por ese lugar y rezó por los hijos de Jacob y su lugar. Y Shem obviamente se transformó en uno de los sitios más trascendentes para el pueblo judío. Hoy, por supuesto, es inapropiado hablar de eso. Allí están las montañas Argerizim y Areibal, para que ustedes recuerden la geografía. Que Moshe Rabbeinu dijo, Kitabó a la tierra, Benatatata Abrahá al Argerizim, Betajelalá al Areibal, habrás de imponer la bendición en el monte Gerizim y en la otra la maldición en el monte Eibal. ¿Dónde están? Están en Shem. En Shem, Yoshua, cuando ingresó a la tierra, lo primero que hizo fue construir un altar y en las piedras caladas que le echaron cal escribieron toda la Torah. O sea que Shem es un recurso de identidad muy grande. No en vano que está allí enterrado Yosef, pero bueno, la realidad es que no todo es como se da. Por eso Abraham vino, en este caso, hace historia, y la historia la hace para quién? Para sus hijos, no hay ninguna duda. Entonces, Abraham vino, marca ese derrotero, y ese derrotero significa el camino que hace para la tierra. A partir de ese altar que construye en Shem, el primer lugar a donde llega, después de escuchar a Hashem que le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Allí construyó el altar en silencio. Y dice el Meshe Jochma, de Hashem Amar el Abraham, Sana eneja urre'e min hamakom asher ata sham, tzafona banekwa, eket mabayama. Dice ahora, eleva tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, porque toda esta tierra te la habré de dar a ti. Abraham es un hombre de fe, porque si no, ¿cómo es posible que podamos encontrar un desarrollo tan impactante en los instantes primeros que él llegó a la tierra? Areca. Ahora le pide que eleve sus ojos. El Meshe Jochma dice, ¿cómo hace la persona cuando estaba en la montaña? Porque el lugar de Shem es un lugar elevado, son montañas. Entonces, ¿cómo es que tiene que, eneja, elevar sus ojos? El Meshe Jochma dice
Quitares, porque la tierra hay que verla con ojos elevados. Akadosh Baruj Hu le enseña a Abraham una enseñanza que tiene que ser para nosotros también. Vivamos donde vivamos en esta pequeña porción del mundo, que es el regalo que Akadosh Baruj Hu le hizo a su pueblo. Para mirar a Israel hay que mirarla con ojos elevados. Estemos en el sur o en el norte, en la montaña más alta o en el valle más profundo. Siempre sana eneja, maravillosa. Y tajen que amarlo puede ser también, dice el Rab, el Midrash ahora, es posible que le dijo, y min eretz hakedoshá nibreu kol gebulot haaretz, que desde esa tierra sagrada se crearon todos los límites demarcatorios de la tierra. Así como dice, y cita la Gemara de Yomá. Masejet Yomá habla desde Merkaz Haolam, y ese es el centro del mundo. Comentaba justo a mis alumnos, esta semana parece que coincidimos, no había estudiado todo el Meshech Chochmah, este lo estudio cuando trato de aprender junto con ustedes. Y entonces dice que puede ser el centro del mundo. Y se explicaba que yo tenía, cuando vivía aquí en el año 81, 82, habíamos comprado con mi esposa un cuadro muy bonito, que era una flor. Tenía 3 pétalos, pétalo a un costado, otro para arriba, otro para el otro costado, y en el centro estaba el núcleo de la flor. La flor esta era, decía, Europa, África, Asia y en el medio Jerusalén. Este era el mundo. Y esto es lo que dice aquí, curiosamente, el Meshech Chochmah. Merkaz Haolam. De la gente Nitnal Abraham, y por eso se le entregó esta tierra, la promesa, Leja etenena, a ti te la daré. ¿Por qué? Porque Abraham es, dice el Meshech Chochmah, Merkaz HaItzurim, es el centro neurálgico de todas las criaturas, ve Tajlit Anibraim, y la meta suprema de todos los creados. Qué maravilloso. Así dice el Zohar HaKodesh. Es tan versátil el sabio que nos puede pasar del Midrash al Zohar HaKadosh, Berraza de Malé Lech Lecha. Dice, ¿y cuál es el secreto de lo que se ha dicho Lech Lecha? Y HaKadosh Baruj Hu le ha mostrado Lech Lecha, le mostró a los pueblos el punto central del mundo. Este sentido de Lech Lecha. El Lech Lecha, en principio, apunta hacia una centralidad, dice el Meshech Chochmah, y por eso es tan trascendente el hecho de que Abraham vino en este Lech Lecha. Obviamente, Akadosh Baruj Hu ha hecho llegar a un pueblo al punto central del Yishuv. Yishuv quiere decir de la urbanidad. Y a partir de aquí dice, de aquí debes tomar conciencia desde cómo, desde ese punto central de ese mundo, de ese universo, desde ese punto central, Akadosh Baruj Hu plantó todo el resto del universo hacia todos sus lados. Tengo presente ese cuadro hermoso que en algún momento, creo que en la mudanza, cuando nos fuimos de vuelta para la Argentina, ya eso no estaba, o estaba en Argentina y se perdió después allí, y con gran pena y dolor, te digo porque es un cuadro maravilloso que muestra Asia, África, Europa, y en el centro, Jerusalén. Y aquí dice, se mostró el punto central, desde el cual Akadosh Baruj Hu plantó todo el resto del mundo para todos sus costados. Sabía, obviamente, Abraham vino, que ese era el punto esencial para el desarrollo de la vida. Muy bien, bueno, es infinita la sabiduría del Meshech Chochmah. Y vamos a ver entonces un último punto
Cuando Abraham vino, llega hacia un escenario completo, que es, bueno, tener que mostrar que también el hombre de fe tiene que luchar por su vida. Que todo lo que hicieron los patriarcas es una señal para los hijos. Y aquí en nuestro maravilloso Baja Ganar Israel, ¿cuántos jóvenes, cuántos hijos de ustedes han llegado aquí como voluntarios? Están allí cuidándonos a nosotros. Y personas de fe que aman tanto su tierra, también hay no personas de fe, pero que aman a su tierra de una manera recóndita. Abraham tiene que enfrentar una batalla para rescatar a su sobrino. Y esto habla, obviamente, de la bondad de Abraham, de cómo va a enfrentar a 4 poderosísimos reyes y los vencerá. Después de eso, el comienzo del capítulo 15 habla del Brit Ben Ateperim, el pacto entre las partes, de los trozos, que es uno de los escenarios más trascendentes y les rogamos que cuando tengan la posibilidad de estudiarlo en Shabbat, estudien en profundidad. Entonces Jesús le dice, Altira Abraham, no tengas miedo, no tengas miedo. Aparentemente le dice este jarja, Ardemeot, tu descendencia, tu recompensa es muy grande. Y Abraham le responde a su creador, hombre de fe, Mati Tenli, ¿qué más me vas a dar? Y me anojí ole hariri, he aquí que yo voy sin hijos, Uben Meshek Beiti, y así, el mayordomo de mi finca, de mi casa, me va a heredar. Entonces allí aparece un escenario único que es Vayotze Oto Ajut. Lo sacó afuera. Todos tenemos la ilusión de pensar que tal vez el lo sacó de la tienda, afuera de la tienda. Está bien, que lo pensemos, está bien. Pero el Midrash, y lo cita el Meshech Chochmah, dice, Otio Hut y Mazdal Shen. Lo sacó fuera de su constelación. ¿Qué significa esto? Mazdal. El vino de Aram Naharaim, no se olviden, estaba impregnado de todo lo que representaba lo pagano y de cómo poner la suerte del hombre dependiente de los astros. Allí en Aram Naharaim se dijeron, Abraham y no morir. Abraham no va a tener hijos. El Kadosh Baruj Hu viene a decir aquí en la tierra de Canaán, Abraham morir. Abraham sí va a tener hijos. Y de aquí, los sabios de la Gemara, en Nedarim, dijeron, de aquí tenemos que aprender que en Mazal le Israel. Israel no puede someterse bajo los signos de las distintas constelaciones o del horóscopo, Dios no permite. Israel, Bichlal, Einam Tajat Hamazon, dice el Meshech Chochmah, porque el pueblo de Israel no está absolutamente bajo el signo zodiacal o de las constelaciones o de lo que fuera. Abal Bifrat, Mesubabim Bemazal. Pero como individuos, no como grupo colectivo, Mesubabim Bemazal. Estamos involucrados con todo lo que representa el andamiaje de este mundo. Y esto es, dice el Meshech Chochmah en forma tan contundente, Ab Hamon Goim. Ab Amon Goim. ¿Qué es Ab Amon Goim? Un padre de multitud de pueblos. Quiere decir Inyan Klali. Estamos hablando de un ser general. Entonces dijeron los Jajamim en la Maseje de Ta'anit, Shana y Moshe, que van de Rabim Sujim lo que Rabim Hu. Dice, diferente es Moshe. Terminamos hablando de Moshe y de Abraham. Porque Moshe era requerido por la multitud del pueblo judío. Como muchos lo necesitaban, entonces se considera que Moshe no es un ser individual, sino que es un ser plural. Y entonces, Bezeu e Mazal de Israel. Y esto es que Israel no depende de las constelaciones ni de la suerte. Israel y Omar a la clal Kuloka Yadu. Porque cuando hablamos de Israel, hablamos del clan, hablamos de lo general.
Es muy interesante entonces, Abraham, como individuo, podía verse rodeado de todas esas constelaciones, de ese mundo que creó Dios y que la gente utilizaba para mal. Vamos a ver otros ejemplos en el Tanaj para que se entienda. Pero aquí lo importante es que Befrat, en el Prat, en el individuo, me sobrevivo más. A veces estamos, obviamente, eh, tenemos ese escenario tan particular de a veces que Abraham lo sacó de su mazal. Akadosh Baruj hizo, no lo sacó de la tienda, lo que lo sacó de su mazal. Le dijo, mira, 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 tú no dependes de nada, de ninguna constelación. Tú dependes de mi voluntad. Y por lo tanto, le dijo, no te va a heredar refiriéndose a Eliezer, sino a alguien que salga de tus entrañas. Él te heredará. Y así es como Kadosh Baruj Hu otra vez trae una enseñanza más superlativa para la vida del individuo y para la vida de un pueblo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo un comentario de Esther. Durante el estudio de esta semana encontré que mi Sagrada Mitzvah se organizaron en Milán como parte del pacto e Ismael se dispensó en Milán. El corte es diferente que pensé en esto, sí, pero diferencia causará esto. No, 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 no. El primer principal de Abraham hizo su circuncisión y la circuncisión de Ismael y de todos los nacidos en su casa. Por lo tanto, hoy en día, los que quieran traducir la realidad diciendo, sí, no, el Brit Milá de los ismaelíes es diferente. Sí, hoy en día es diferente. El Brit Milá de los ismaelíes, porque hacen el corte del prepucio, pero no hacen lo que se llama después un segundo paso, que tiene que ver con la periá, que quiere decir descubrir el glande, la cabeza peniana. Ese paso hoy los árabes no lo hacen. Pero Abraham, cuando se lo hizo Ismael, lo hizo con todos los pasajes. Quiere decir, Brit Milá, periá, o sea, cortar el prepucio, luego descubrir el glande y por supuesto después sacar una gota de sangre. Así que, obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es no las lecturas del siglo XXI, porque hoy en día es muy fácil descubrir la diferencia porque los árabes no lo hacen como nosotros. Un moel judío puede hacer el milá de un árabe. Es más, hubo rabanim, amigos personales, que estuvieron en un rabbi, particularmente en Barranquilla, que era de nuestra yeshiva, que se dedicaba a hacer el moel para los hijos de los árabes. Y en ese caso, bueno, cumplía con una parte del Brit Milá, porque el Brit Milá para ellos es de una forma, pero eso no quiere decir que Abraham con Ismael lo hizo, ¿ok? Y aparte Isaac no es contemporáneo, ¿verdad? Isaac viene después. Isaac viene 13 años después de Ismael. Isaac todavía no nació. Y eso van a ser, obviamente, en la próxima profesión. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengamos Shabbat Shalom, un Borah. Gracias por ayudarnos a crecer los shiurim del Bet Midrash. Hasta pronto, entonces. Muchas gracias.